Hola mis amigos, ¿cómo les va? Soy Marcelo Di Marco, coordinador del taller de corte y corrección y autor de este libro que contiene todo lo que ustedes necesitan saber para iniciarse en los secretos de la escritura. Bestseller, el sello de bolsillo, el mismo de Stephen King en Mientras escribo, así que estoy en el mismo catálogo que es mi autor favorito. Dicho lo cual, les comento por qué estoy acá. Van a ver un programa largo, pero no larguero, les va a encantar, 1 hora y media, un cuentazo de Carlos Pagán Barceló, lleno de épica, batallas, traiciones, conjuras, venenos, es fascinante. Y van a ver también cómo Carlos y yo hemos trabajado, y la gente del grupo de Carlos, trabajó el tema del tiempo, cómo viajar en el tiempo, cómo crear un raconto, cómo ordenar un final, cómo sostener suspenso mediante el uso de un indicio tremendo. Gente, todo eso van a ver aquí una clase completa, 1 hora y media del taller de corte y corrección, aquí en esta columna mía, homónima, justamente taller de corte y corrección, y amparado como siempre por mis ángeles tutelares que vendrían a ser Diego Ortega y Sebastián Porrini. Vamos todavía con el porrinismo. Mencioné a Porrini y se cayó. Los dejo con el programa, hasta pronto. Mirá qué lindo aviso. Mensaje de Gua al tanto y deja de ser un corderito de la literatura. ¿Te gusta? Ahí sale tu verdadera imagen, ¿no? Claro. Ayer vi uno de esos videitos de Instagram, una nota Cortázar. Ajá. Y un fragmento. Y me encantó hacer una definición de cuento y de novela. Ajá. Y al cuento lo comparaba con una esfera cerrada, Claro. perfecta, dice, todo tiene que ir a un mismo punto, confluir en un mismo punto en equidistancia. Claro. Y la novela es un árbol, decía. Claro. Me encantó la imagen. Es tal cual. En el tema del árbol hay que podar para que no se vaya en vicio. Claro. Y respecto de la esfera, hay que procurar que no se note ninguna bolladura. Claro. Yo completaría esa idea con eso. Bueno, pasame el material. Pues ahí va. Es un poquito largo este cuento. Bueno. Jueves 12. Que mientras que no sea larguero, está todo bien. Eso espero. Eso decía García Márquez. Dice, una cosa es una historia larga y otra cosa es una historia alargada. Pues sí. Tengo una recomendación para darte al respecto. Usá siempre la misma letra para todo. Porque usando la misma letra para todo, con el mismo formato, el mismo cuerpo y todo, vos sabés cómo va el peso de la oración a medida que vas escribiendo, ¿me explico? Y vas a darte cuenta, digamos, del equilibrio de la frase, se te va a automatizar. En cambio, si vos cambias de letra en una cosa y la otra, la respiración del texto va a cambiar siempre. Es un consejo sano. Bueno, pues recuerdo de un tirano. Bueno, por las dudas vamos a invocar al... Hola amigos, bienvenidos a la columna taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco en ADTV. Gracias a la generosidad de don Diego Ortega y don Sebastián Porrini, mis ínclitos colegas, estoy aquí para facilitarles las cosas. Y vamos a empezar leyendo un cuento nuevo de Carlos Pagán Barceló. Ustedes ya lo conocen, ya hay columnas anteriores en donde hemos trabajado ya con él. Así que bienvenidos a este cuento nuevo, sin red, como siempre, y arrancamos. Recuerdos de un tirano, 289 a.C., y las naves en llamas. Los dioses te castigan, Agatocles. Esto es lo primero que pienso cuando comprendo que me han envenenado. Conozco este veneno y sus síntomas,
pues hace muchos años lo probé con esclavos antes de destinarlo a alguno de mis enemigos. Sé que no podré evitar la muerte, pues no existe ningún antídoto, y solo dispongo de unas horas antes de que me ataquen la parálisis y la asfixia. Poco me importa averiguar el medio que han utilizado para inocularme este veneno, pero sí me gustaría saber quién me mata. Me vienen a la cabeza muchedumbres de enemigos, cercanos y lejanos, helenos y cartagineses, quién sabe, y no puedo evitar que resuene en mi cabeza esa odiosa frase, los dioses te castigan, Agatocles. Aún odiosa, esa frase cambió mi vida y me lanzó a una aventura digna de la memoria de los hombres. Recuerdo que la pronunció mi hermano, Antandro, el único que osaba encararse conmigo, con el rey de Siracusa. No, hace 20... Ojo al tiempo. Acá dice, los dioses te castigan, Anatocles, y ahí dice, a una diosa. Esa frase cambió mi vida y me lanzó a una aventura digna de la memoria de los hombres. Ahora fíjate que interesante esto. La frase se pronuncia hoy, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Él a partir de ahora, pero uno dice, pero no, si está en trance de morir. Si yo digo acá, en este lugar, a una diosa, en tiempos lejanos, esa frase había cambiado mi vida y me lanzó a una aventura digna de la memoria de los hombres. ¿Ves? O sea, es eso, ¿no es cierto? Él está hablando de otro episodio, de su Sí, pasado. ¿Es verdad? sí, Bueno, entonces acá vamos a dejar anotado pluscuamperfecto. ¿Ves? perfecto. Había cambiado. ¿Ves? Pues como la narración siempre va hacia adelante, en un pretérito indefinido, ¿ves? Acá estás trabajando con un pretérito, con un presente inminente. El primero que pienso, conozco, es un presente habitual, ¿ves? Lo probé con esclavos, hace muchos años, estás mandando al lector para atrás, pero digamos acá la sensación que da es que va hacia adelante. A una diosa esa frase cambió mi vida y no, había cambiado mi vida. ¿Eh? Bueno, eso por empezar. Ustedes piensen, queridos miembros de nuestra teleaudiencia, que esto no es una cuestión de estilo, es una cuestión de estructura, es una corrección estructural. Vamos a ir para adelante. La cuestión es que desde el punto de vista del argumento tenemos un señor que lo han envenenado, quiere antes de morir saber quién fue, y esa frase que resuena en su memoria lo retrotrae a un episodio anterior, bastante anterior, a una aventura digna de la memoria de los hombres. Y el lector, ¿qué entiende? ¿Qué dice el reglamento del cuento? Que ahora va a contar justamente esa aventura digna de la memoria de los hombres. Recuerdo que la pronunció mi hermano, Antandro, el único que osaba encararse conmigo, con el rey de Siracusa. No, hace 20 años de aquello. Por aquel entonces no era rey, todavía era un tirano. Sufríamos el asedio de los cartagineses y mi intento de salir a... Otra aclaración. Por aquel entonces yo no era rey, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahí está. Sufríamos el asedio de los cartagineses y mi intento de salir a enfrentarlos en campo abierto. Una anécdota curiosa. Una vez una alumna me dice, pero todo tiene que estar así explicado. No es que estamos explicando, es al revés, estamos dándole al lector los elementos suficientes para que él entienda la historia, que es muy distinto. ¿Me explico? Acá, con el que osaba encargarse conmigo, con el rey de Siracusa, ¿ves? Andá a saber si son dos o es el mismo. Andá a saber si esto es una aposición de conmigo o es otro personaje. Entonces, aunque venga esa duda, por aquel entonces no era rey, uno dice, ¿quién? ¿Antandro? No, yo.
¡Apa! ¿Ven? Ahí no es que sea demasiado explicativo, es simplemente un escalón en el que se le pone en los pies del lector para que el tipo pueda ir subiendo en el relato. Sufríamos el asedio de los cartagineses y mi intento de salir a enfrentarlos en campo abierto había fracasado. Cuando Antandro dijo aquello contuve la ira y volví los ojos a la columna de soldados derrotados que entraban en mi querida Siracusa. Algunos enarbolaban actitudes dignas, otros reflejaban hastío, otros se apartaban de las filas para buscar a sus familiares. No, los dioses no me castigan, le respondía mi hermano. Me recuerdan que no puedo ganar todas las batallas, deberás cambiar la estrategia, dijo Antandro. Nunca he seguido otra que no fuera acometer de frente al enemigo. Los cartagineses ahora estarán empachados de victoria, y esperarán que Siracusa se resigne al asedio. Saben que solo el hambre debilitará la lealtad de mis conciudadanos. Pero voy a hacer lo que ellos no esperan, volver a atacarlos, pero esta vez en su tierra. Vas a atacar Cartago. Si ni siquiera hemos podido romper el asedio, déjalo de mi cuenta. Tú te quedarás en Siracusa y la defenderás en mi nombre. Puse en obra mi plan, y toda Siracusa tuvo que participar en mayor o menor medida. Dicté una ley que me designaba para administrar los bienes de los huérfanos, solicité préstamos a los más ricos mercaderes, pedí a las mujeres que entregasen las joyas, y a los sacerdotes los tesoros de los templos. Formé un ejército cercano a los 15.000 hombres. Los elegí por su capacidad, pero también procuré separar a las familias. Aquellos que se quedasen en la ciudad recordarían a los parientes que me acompañaban, y así pretendía evitarles la tentación de sublevarse. Al grueso de siracusanos añadí mercenarios helenos, samnitas, etruscos y celtas, a quienes adeudaba pagas atrasadas, y les prometí que las recibirían duplicadas. Solamente pude armar 60 triremes, suficientes para embarcarlos a todos, pero no para romper el bloqueo del puerto. Tuve que esperar una ocasión propicia, que se presentó cuando aparecieron en el horizonte las velas de una decena de panzudos barcos mercantes, que traían a la ciudad un cargamento de grano, y las naves cartaginesas maniobraron para atacarlos. Mis hombres estaban preparados, así que logramos embarcar y salir en apenas una hora. Los cartagineses creyeron que pretendíamos auxiliar a las naves mercantes, por lo que adoptaron una formación de batalla y aguardaron nuestro ataque. Pero di la orden de bogar en la dirección opuesta. Cuando nuestros enemigos salieron de su asombro y se lanzaron a por nosotros, ya teníamos una buena ventaja. Los mercantes aprovecharon la confusión, ganaron el puerto y desembarcaron el alimento que necesitaba Siracusa. Los dioses bendecían mi osadía. Pese a que la sobrecarga de hombres ralentizaba nuestro avance, la fuga se produjo al atardecer, y los remeros lograron conservar la ventaja hasta que la noche interrumpió la persecución. Al día siguiente, un eclipse de sol oscureció el cielo, y los míos contemplaron sobrecogidos las estrellas durante unos instantes. Discutían sobre el mensaje que los dioses nos enviaban, y yo me serví del eclipse para arengar a la tripulación de mi nave. Bueno, dicho de paso, la palabra instante, fíjense acá, está bien que no estamos viendo estilos, pero de paso nuestra querida audiencia se entera. Acá estamos con instantes. Es una palabra que casi siempre se va, ¿sí? Nosotros la tenemos en nuestra lista. Se contempló sobrecogido las estrellas, discutían, ¿ves? Y listo, ya está. Las palabras minutos, instantes, segundos, es como si uno tuviera un cronómetro para ver cuánto tiempo nos quedamos viendo, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, que casi siempre se puede ir sin ningún problema, como pasa acá, que dicho de paso, decía durante unos instantes, iba a rimar con nave. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Bueno, el cuento hasta ahora está recontra claro en cuanto a su argumento, su estructura, no hay ninguna duda. El padre Zeus lleva la noche a los ojos de los bárbaros para protegernos.
El soberano Poseidón nos favorece con un viento fresco que conduce al sur, señala el camino a la victoria. Vamos a desembarcar en tierras de Cartago, donde no nos esperan. Causaremos un estrago que obligará a nuestros enemigos a levantar el sitio de Siracusa. Os prometo que todos vosotros acapararéis grandes botines en unas ricas tierras que nunca han sido invadidas. La proclama fue voceada de una nave a otra y recibida con ovaciones a medida que se propagaba. Al amanecer del sexto día de navegación, avistamos las tierras del sur al mismo tiempo que las velas de la flota cartaginesa, que bogaba en nuestra dirección y también se beneficiaba del favor del viento. Con grandes aspavientos, oficié un improvisado sacrificio en la proa de mi nave, alimentando una oscura humareda que fue visible para todos. Cuando ya desfallecían los brazos de los remeros, alcanzamos una zona de bajíos. Allí eran imposibles las bruscas maniobras de choque tan del gusto de los cartagineses. Nos alcanzaron, pero no pudieron embestirnos con los espolones. La batalla se redujo a un intercambio de flechas y proyectiles de onda del que ellos no salieron bien parados, dada la muchedumbre de soldados que poblaban nuestras embarcaciones. Se retiraron, mientras las tripulaciones de las naves de ambos bandos se afanaban en apagar los fuegos provocados por las flechas incendiarias. Desembarcamos en una playa, donde mis soldados se dejaron caer jubilosos, agotados y hambrientos, buscando las sombras de las palmeras. ¿Habéis visto cómo he invocado a los dioses en mi nave?, les dije, alzando las manos al cielo. Mis palabras llegaron a Demeter y Perséfone, que nunca han dejado de proteger a Siracusa. ¿Y habéis visto cómo nos han ayudado? Todos prorrumpieron en gritos de alegría y alabanza, pero todo favor de los dioses requiere un sacrificio, y yo les he prometido uno. Se hizo el silencio. Primero callaron los que oyeron mis palabras, y después los que estaban más lejos, a medida que les llegaban repetidas por otros. Yo también alimenté ese silencio, cruzado de brazos, contemplándolos como un padre severo, hasta que un veterano se atrevió a preguntar, ¿y cuál es ese sacrificio? Las naves. Ahora debemos cumplir la promesa. Ordené a mis hombres más fieles que encendieran antorchas. Empuñé una de ellas y trepé a la proa de mi trireme. Entoné una plegaria, despertando la expectación de los míos, que se arremolinaron en torno a los barcos, mascando en silencio la inquietud. Acerqué la tía encendida a las velas. Se inició un tímido incendio que creció rápidamente, ante el estupor de la muchedumbre. Mis fieles me imitaron con resignación y prendieron fuego a las otras naves. La multitud de siracusanos se alejó de las llamas, al tiempo que el incendio crecía. Grité que la protección de los dioses nos aseguraba la victoria. Mis hombres contemplaban con temor el horizonte de una tierra desconocida. La escasez de espacio en las naves no había permitido transportar ningún caballo, así que marché a pie, a la cabeza de una columna de guerreros aún perplejos y cargado con mis pertenencias como uno más. Mis hijos, Arcagato y Heráclides, me flanqueaban. Fue el mayor, Arcagato, quien reunió valor para decirme lo que pensaban: padre, somos muy pocos si pretendes someter esta tierra. Al destruir las naves nos has condenado a todos, ¿no lo entendéis? No vamos a conquistar Cartago, sino a proteger Siracusa. Y os he salvado con este acto. Los hombres lucharán a las puertas del Hades, ninguno podrá desertar, no tendremos que dejar una guarnición que custodie las naves y tampoco caerán en manos del enemigo. Ahora, cuando ya han pasado 20 años y el veneno me debilita, creo que nunca viví un momento de mayor euforia que aquel. Pero ahora apenas siento los dedos con los que sostuve la antorcha. Extraordinario. ¿Cómo volvés al punto de partida? Está muy bien, recordándole al lector eso. Gracias. No, está bárbaro. Es todo un raconto. Raconto viene de italiano, para el que no lo sepa, que significa volver a contar. ¿Ves? Una historia que pasó y que se vuelve a contar. Raccontare. Y sed de venganza. Los lugareños. Qué raro, porque eso lo había limpiado. Es que también he visto que hay alguna rima que juraría que había limpiado. Yo creo que no se me han guardado algunos cambios de los últimos que he hecho, pero... Y esta es la última, digamos. Es la última, sí. Es la única. Pero eso, por ejemplo, eso que estaba tachado lo había quitado ya. Algo me ha hecho en la compu que no me ha guardado, me parece a mí. Bueno, ¿seguimos adelante con este o...? Sí, seguimos. Perfecto. Yo creo que no se ha guardado la última revisión. Mira.
y sed de venganza. Los lugareños nos recibieron con asombro y nos indicaron el camino de la ciudad más cercana, que llamaban Megalópolis. Mis hombres se maravillaron ante las ricas villas, circundadas por viñedos, olivos y árboles frutales. Los campesinos huían a la vista del inesperado ejército, aunque algunos caían en manos de los soldados de mi vanguardia. Perdoné la vida de los prisioneros para enviar a la ciudad una exigencia de rendición inmediata. Prometí respetar las vidas de todos los habitantes a cambio de un tributo de la mitad de sus víveres y riquezas, y el miedo les obligó a aceptar mis condiciones. Pero, en cuanto se abrieron las puertas de Megalópolis, mis soldados se lanzaron a un implacable saqueo. Yo entré el último, concediéndoles una tácita libertad para actuar a su antojo. Esperé un tiempo suficiente para que se desahogasen y después detuve la matanza. Permití la huida de los supervivientes con la condición de que acudiesen a Cartago a dar la noticia de lo sucedido. El expolio aumentó la moral de mis hombres. Quisieron quedarse allí, pero se lo prohibí terminantemente. Ordené la completa destrucción de la ciudad y les advertí de que solo les permitiría instalarse de manera estable cuando derrotasen al ejército cartaginés. Repetimos un mismo proceder con otras ciudades: saqueo, asesinato de los guerreros, liberación del resto de la población con la condición de encaminarse a Cartago, y destrucción de todos los edificios, excepto los templos. Así pretendía quebrar la moral de los enemigos y demostrarles que mi intención final era asediar una ciudad cargada de bocas que alimentar. Esperaba que los cartagineses enviasen emisarios para parlamentar, y pensaba ofrecerles mi retirada a cambio de que levantasen el sitio de Siracusa. Pero, si preferían pelear, yo estaba dispuesto. A buen seguro enviarían contra mí a tropas débiles e improvisadas, pues los cartagineses mantenían a sus mejores soldados asediando Siracusa. Mis planes eran recibidos con entusiasmo por hombres que cargaban con el peso del oro y la plata producto de los saqueos, que habían olvidado el hambre de los 6 días de travesía y que creían seguir al más astuto de los generales. Algunos objetaron que el famoso batallón sagrado de Cartago no había marchado a Sicilia. Les respondí que eran apenas 2.500 hombres, bien entrenados y armados, pero al fin y al cabo unos niños ricos que no conocen la batalla, ni el olor de las vísceras humanas, ni han catado los peligros que nosotros conocemos. Destiné los primeros caballos capturados a enviar emisarios a la ciudad de Cirene, una vieja enemiga de Cartago. En ese tiempo pertenecía al rey Ptolomeo de Egipto, viejo general de Alejandro Magno. Siempre se ha dicho que el semidios de Macedonia tuvo en mente la conquista de Cartago antes de su prematura muerte. Antes de que regresaran los enviados, llegó la noticia de que se acercaba un ejército cartaginés. Mis exploradores estimaron en más de 40.000 hombres, encabezados por el batallón sagrado y 2 centenares de carros. Acogí la noticia con alegría. Cartago no dispone de 40.000 soldados, grité. Envían esclavos, mendigos y a todos aquellos que les sobran y no quieren alimentar. Caerán aterrorizados bajo nuestras lanzas. Provocarán tal desorden entre los verdaderos guerreros que la victoria será fácil. Mis hombres mostraban más resignación que entusiasmo. Cuando vi que los cartagineses formaban con el batallón sagrado a la derecha, situé frente a ellos a los veteranos hoplitas siracusanos, en cerrada falange. Aumenté a 50 la profundidad de sus filas, para ofrecer una línea muy estrecha. Hacia nuestra derecha, situé al resto de tropas con 8 filas de fondo, según el orden de calidad: primero los mercenarios helenos y más a la derecha los samnitas, etruscos y celtas. Los arqueros y honderos protegerían los flancos. En la retaguardia, los esclavos portaban fundas de escudos sujetas con palos, así parecían una reserva para quien los viera desde lejos. A ver qué quitaste. Dice, la víspera había reunido a los oficiales para preparar un ataque en formación oblicua a la manera tebana. Yo nunca había mostrado afición a la estrategia y presumía de liberar en las batallas al bárbaro que llevo dentro. Pero sabía de la argucia del célebre Epaminondas para derrotar a los espartanos 60 años atrás, pese a su inferioridad en número. Muchos de mis hombres conocían la maniobra, pues la habían ensayado en los fatigosos entrenamientos en que se les inculcó el arte de combatir en falange. ¿Por qué lo eliminaste esto? Que a mi juicio le suma bastante, ¿no? Me parecía un poco redundante, porque explicar la maniobra que luego van a ejecutar me parecía demasiado, me parecía que se perdía un poco de ritmo. Bueno, entonces, en ese caso, cuando decís en la retaguardia, los esclavos portaban fundas de escudos sujetas con palos y parecía una reserva para quien los viera de lejos,
mi plan, pones una cosa como esta, mirá, toma nota. Mi plan iba marchando y la estrategia que tenía en mente funcionaría, ¿ves? Entonces, decís lo mismo, pero dándole cuerda al relato, ¿ves? Diciendo él, esto va a funcionar, ¿ves? No decís por qué, porque había información de la manera tebana, etcétera. Está muy bien, pero quédate con lo que realmente querías decir. ¿Me explico? Perfecto. Y así no va a ser redundante para nada. Es más, estás prometiendo una buena acción a futuro. Los cartagineses lanzaron por delante a los carros y a la caballería, que recibimos con picas y lanzas, en rígida formación y profiriendo gritos de guerra. Mis servidores de confianza soltaron unos mochuelos que yo había ordenado capturar para la ocasión. Sobrevolaron la formación y provocaron la admirada sorpresa de los hombres, que reconocieron en aquellos animales consagrados a Atenea una inequívoca señal del favor de los dioses. Ni los carros ni los jinetes lograron romper nuestra línea. Algunos sucumbieron, otros se arrastraron en desesperada retirada, llevando el caos a los suyos. Pese a ello, una vez que los supervivientes alcanzaron la retaguardia, la infantería cartaginesa avanzó. Me situé en el extremo izquierdo del ejército, acompañado por los soldados de mi guardia personal, que montaban caballos capturados en los precedentes saqueos. La visión de la muchedumbre que nos enfrentaba me sobrecogió, los exploradores no habían exagerado, pero solamente el inconfundible batallón sagrado avanzaba en orden, indistinguible de cualquier falange helena, salvo por la ostentosa riqueza de los equipos que lucían los hoplitas. Di la señal de avance. Las profundas filas de los soldados siracusanos se movían con determinación. Ardían en deseos de venganza por el asedio de su ciudad. En el resto del ejército pesaba la imposibilidad de fugarse, ya que hasta el último mercenario procedía del otro lado del mar. Mi falange de siracusanos se adelantó al resto de nuestra línea y se incrustó como una punta de lanza en el batallón sagrado. Los cartagineses no variaron su rígida formación, que les hubiera concedido la victoria ante cualquier enemigo que les atacase en línea. Pero la afilada vanguardia siracusana penetró con fuerza. Mis soldados de las primeras filas soltaban las picas y atacaban con las espadas a ambos lados. Los cartagineses se estorbaban al comprimirse las hileras por la fuerza de nuestra irrupción. Los siracusanos se lanzaban furiosamente a herirlos en el rostro, en los brazos y en todo resquicio de carne desprotegida a su alcance. Los cartagineses de los extremos de la falange no podían ayudar a sus compañeros, pues apuntaban las picas a los enemigos que tenían al frente. A medida que la grieta se ensanchaba, yo enviaba guerreros equipados con armas ligeras, que se escurrían entre las filas enemigas, acuchillaban con espadas cortas y arrojaban jabalinas. Yo bramaba órdenes y maldiciones. Reconocí al general cartaginés, que lucía una ostentosa armadura repujada. Dirigí una señal a un grupo de honderos a mi izquierda, gesticulando sobre la cabeza un remedo del penacho multicolor del jefe enemigo, que daba órdenes con ampulosos ademanes. Le llovieron almendras de plomo que golpearon sin piedad su armadura. Su caballo se desplomó tras elevarse en un doloroso espasmo sobre los cuartos traseros. Impecable la descripción de la batalla, está buenísimo. Volví la cabeza a los guerreros de mi guardia, que se afianzaron sobre las monturas, porque se imaginaban la orden que iban a recibir. Señalé hacia adelante con la espada y me lancé al galope, aferrando las riendas y gritando una invocación a Ares. Soldados cartagineses incorporaban a su jefe cuando se encontraron con la carga de una cincuentena de jinetes que gritábamos como salvajes y nos cubríamos con los escudos. Aunque yo los encabezaba, nada en mi aspecto me distinguía, por lo que no seguí el destino del general cartaginés, a quien logré alcanzar y golpear con la espada en la nuca. Perdió el casco y rodó bajo las patas de mi caballo. Mis hombres se apresuraron a caer sobre él, lo decapitaron y clavaron la cabeza en una pica. De regreso con los nuestros, nos la pasábamos de mano en mano, burlándonos de nuestros enemigos. Era inconfundible, pues le habían ajustado el vistoso casco. Alcancé una pequeña altura y me detuve, exhausto, a observar la batalla. Pese a que la falange siracusana destruía al batallón sagrado, la abrumadora masa de soldados cartagineses amenazaba con engullir a mis hombres. Yo gritaba hasta perder la voz: no son guerreros, son una muchedumbre de mendigos.
matad, matad, matad. Sabía que si envolvían a mi ejército perdería la batalla, pero creía a los míos capaces de todo. Me trajeron la capa púrpura del general cartaginés. ¡Qué imbécil!, murmuré, cautivado por el tacto de la seda. La até alrededor del cuello de mi caballo, mientras observaba con incredulidad que el ala izquierda cartaginesa se retiraba, retrocediendo con cierto orden, hasta darse la vuelta y marcharse a buen paso. Mis hombres no osaron perseguirlos, pero no perdieron la oportunidad de rodear a los supervivientes del batallón sagrado, que aguantaron firmes y solo intentaron darse a la fuga cuando ya era tarde. Una cosita acá, fíjense, ¿no hay algo que les haya llamado la atención en esta zona? Voy a leer en voz alta. Laté alrededor del cuello de mi caballo mientras observaba con incredulidad que el ala izquierda cartaginesa se retiraba, retrocediendo con cierto orden hasta darse la vuelta y marcharse a buen paso. Mis hombres no osaron perseguirlos, pero no perdieron la oportunidad de rodear a los supervivientes, etcétera, etcétera. ¿Nadie le llama la atención nada acá? Hay un problema, porque lo observaba, puede entenderse que se refiere al caballo. ¿Porque qué? Es eso. ¿Porque no, qué? Lo observaba. ¿Qué cosa? Pero decime la frase de vuelta porque no lo vi. Sí, que parece que lo observaba se refiere al caballo. Laté alrededor del cuello de mi caballo mientras observaba. No, No es dice eso. mientras observa, no, porque no termina ahí. Dice mientras observa con incredulidad que era la izquierda cartaginesa se retiraba. Eso no hay duda. Vale. Acá hay una cuestión clave. No les resalta ninguna palabra acá, digo yo. Fíjense, a ver, nuestra querida teleaudiencia, si ponen la pausa, piensan alguna palabra medio disonante que haya por acá y después vuelven de la pausa y encontramos que esa palabra es nada menos que esta que está acá. ¿Mm? Incredulidad. Claro, ¿qué es lo que motiva su incredulidad? ¿Que esté batiéndose en retirada del enemigo? Sí. Bueno, ¿por qué? Si les están dando son muy las llaves. numerosos. Sí, pero siguen siendo muy numerosos. Entonces a él le extraña que la mitad del ejército enemigo se retire. Esto hay que poner primero, por empezar, un adjetivo que le dé color a la cosa. Fíjate. En todo caso sería sorpresa, claro. Pero fíjate, con feliz incredulidad, ¿me explico? Porque cuando uno dice lo miré incrédulo, es porque hay algo que no está bien en las cosas. Pero si el tipo mira incrédulo como el enemigo, que es mucho más numeroso, se retira, hay una incredulidad feliz. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Si no, no se comprende por qué se habla de incredulidad. Y además de eso, yo acá le agregaría, y te lo voy a anotar, el por qué, justamente, de esa incredulidad. Como decía recién, y porque eran muchísimos. Y algo del estilo de esto que voy a poner acá, debía cuidarme porque algo estarían tramando. ¿Que no es eso? Uh-huh. Ahí está. Bueno, estas cosas son justamente necesarias para que el lector no se quede varado ahí. Y realmente me extraña que no hayan visto esta palabra. Pero bueno, sigamos adelante. Mis hombres no osaron perseguirlos, pero no perdieron la oportunidad de rodear a los supervivientes del batallón sagrado, que aguantaron firmes y solo intentaron darse a la fuga cuando ya era tarde. Mucho tiempo después, supe que 2 generales habían comandado aquel ejército cartaginés.
Bomilcar, a cargo del ala izquierda, al saber que la cabeza de su colega, Amnón, paseaba por el campo de batalla, decidió retirarse, pese a que conservaba intactas la mayor parte de sus tropas. Dicen que acariciaba la idea de asaltar el poder en Cartago, y que no soportó la tentación de aquel momento tan propicio. Después, la intentona terminaría con su tortura y crucifixión. Durante las lunas siguientes recogí los frutos de... Esto queremos contarle a nuestra audiencia que este es otro cuento del libro de Carlos Pagán Barceló, ¿no es cierto? Esto se contaba en otra historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, eso está bárbaro, porque va creando como una especie de textura y de unidad en el libro, que más parecería una novela en ese sentido, con personajes de otros cuentos que se van cruzando. Durante las lunas siguientes recogí los frutos de la victoria. Asolé la región y tomé ciudades una tras otra. Todas quedaban abandonadas en cuanto me acercaba, salvo Útica, fundada por los tirios antes que la propia Cartago. Opuso una tenaz resistencia que ahogué en sangre, utilizando a los prisioneros como escudos durante el asalto. Sí, aquellos fueron tiempos de gloria, y los dioses me protegían, por mucho que me expusiera al hierro enemigo. En cambio, ahora permiten que muera envenenado como una alimaña. No creo que los haya ofendido tanto como para merecer este castigo. Bueno, espectacular, pues volvés de nuevo a anudar lo que había sucedido al comienzo del relato. Y vamos ahora ante las murallas de Cartago. Aquella guerra se quedó estancada hasta que apareció un nuevo protagonista, Ofelas, gobernador de Cirene, aceptó mi llamamiento y vino con un ejército de 10.000 hombres. Los acompañaban sus familias, con la idea de colonizar los territorios que arrebatasen a Cartago. Lo recibí en una antiquísima ciudad de fundación fenicia recién conquistada, que los nativos llamaban la colina del caballo y que mis siracusanos adaptaron a nuestra lengua como Hipoacra. Pese a que Ofelas se presentó con el boato de un monarca oriental, abrí los brazos y entoné un hermano heleno, acompañado de un fuerte abrazo, topándome con unas carnes más blandas de los esperable en un veterano guerrero. Le ofrecí un banquete digno de un sátrapa persa, y dispuse que se distribuyeran abundantes víveres entre sus soldados y la muchedumbre de pretendidos colonos, hambrientos tras un penoso viaje a través del desierto de Sirte. Aquellas gentes acogieron nuestra ayuda con grandes muestras de agradecimiento, bendijeron a Siracusa y corearon mi nombre. Arropados por el entusiasmo, algunos se atrevieron a murmurar maldiciones contra Ofelas. Su nefasto plan había matado a muchos de hambre y agotamiento. En cambio, él viajaba con un séquito de un centenar de esclavos, porteadores de su equipaje, de la silla de manos, cocineros, masajistas, peluqueros, lectores, incluso una tropilla de jóvenes que se turnaban para calentarle el lecho. Los cirenaicos suplicaban a los dioses que el rey Ptolomeo de Egipto les librase del tirano Ofelas, lo que escupían en baja voz. Aquellas palabras fueron escuchadas por hombres de Siracusa que a mí me trataban de protector, bienhechor o incluso padre. Se apresuraron a depositarlas en mi oído mientras compartía el buen vino de la región con mi invitado, a quien dije que se me comunicaba que sus súbditos eran debidamente atendidos. Durante una larga velada, Ofelas me narró sus orígenes en una noble familia de Macedonia y su participación en las campañas del gran Alejandro, al mando de una flota que libró batallas en las aguas del lejano río Indo. Tras la muerte de Alejandro, había acompañado a Ptolomeo durante los sangrientos años de las guerras sucesorias hasta su proclamación como rey de Egipto. Después, conquistó para él los territorios de la Cirenaica, que regía en su nombre. Me juró que Cartago sería en breve una provincia más del reino de Ptolomeo. A mí me prometía el dominio sobre toda Sicilia. Yo asentía, obsequioso, mientras él miraba a mi hijo Heráclides como quien está acostumbrado a no esconder sus deseos. Pedí con disimulo al muchacho que procurase intimar con él. Ante su mirada indignada, le dije, no te preocupes, Heráclides, ya tendrás ocasión de desquitarte con algún salvaje guerrero. A tu padre no se le escapan tus gustos. Mi invitado acogió la compañía con muestras de gozo. Susurré a su oído que, ya que él no había engendrado hijas con las que sellar nuestra alianza con lazos de sangre, bien podría adoptar a Heráclides, muchacho que, aparte de hermoso, aspira a gran guerrero y recita primorosamente los versos de la Ilíada, le dije. Ofelas me dedicó una mueca de inesperada satisfacción. Está escrito con tanta naturalidad
que el lector que no lo sabe descubre acá que el tema de la homosexualidad era una cosa absolutamente habitual y que nadie se asombraba de nada, ¿no es cierto, Carlos? Efectivamente. Bueno, vos lo lograste justamente con el estilo. Está perfecto. Gracias. Por la noche, obsequié a los jefes del ejército cirenaico con mujeres elegidas entre la muchedumbre de prostitutas que arrastraba mi ejército. Las luces declinaron, a la vez que los remilgos. Ofelas manoseaba a mi hijo como si amasase harina. Cuando acarició su sexo y se lo llevó a la boca, ordené a los hombres de mi guardia que alimentasen las llamas de las lámparas y se mantuviesen alerta. Apuré una copa de vino y me incorporé. Desenvainé la espada con el gesto más teatral que me fue posible, con la punta dirigida al rostro de Ofelas. Avancé hasta rozarlo y robarle unas gotas de sangre. Sus subordinados se incorporaron, pero los soldados de mi guardia, empuñando lanzas, les rogaron calma, lo que bastó para que quedasen clavados en su estupor. Miré con gesto ostensible a mi alrededor. No voy a permitir que me ofendas en la persona de mi hijo menor, viejo pederasta. Toma una espada y defiéndete. Los ojos de Ofelas se agigantaron por la sorpresa. Trató de levantarse, pero resbaló y cayó sentado en el suelo. Tomé una de sus manos y lo incorporé. Atendiendo a un gesto, uno de mis guardias le entregó una espada, que tembló en sus manos. El temor, combinado con los vapores del vino, le indujo a balbucir palabras incongruentes, hasta que encontró un resto de dignidad para estirarse, enfrentar mi mirada y decir, tratando de infundir un tono de amenaza en la voz: noble Agatocles, os estáis equivocando gravemente. Levanté la espada y mi rival se puso en guardia. Alcé la voz: he escuchado tus grandezas durante largo rato, aunque me cuesta creer tus aventuras, en ti solo veo a una mujerona viciosa. Y yo no soy un noble, soy el hijo de un alfarero, me crié en Siracusa y aprendí a amarla tanto que la purgué de nobles en cuanto tuve fuerzas para ello. He matado a muchos que, como tú, perdían la arrogancia ante mi espada. Interrumpí el... Es evidente que estaba buscando un pretexto para saltarle al cuello a Ofelas. Así es. Hago una consulta. Interrumpí. Sí, Dolores, adelante. Sí, este pretexto, digamos, no invalida lo anterior que hablábamos de la normalidad de la homosexualidad y porque lo acusa de pederasta. No, También- porque justamente Ofelas se sorprende ante lo que el tipo le dice. ¿Ven? Acá está. Los ojos de Ofelas se agigantaron por la sorpresa. Bien, ¿Ves? Ahí está la justificación. Claro, Ah. una cosa es la homosexualidad y otra cosa es que le manosea al hijo, claro. al hijo. Claro. Claro, eso era inaceptable. Y delante de todos, aparte. Claro. Eso es. Interrumpí el incipiente discurso y miré a mi alrededor. Todos escuchaban y... Pero que quede claro, y esto queda claro al lector, que él estaba buscando eso, o sea, lo propició. Sí. Sí, eso se renota, se Perfecto. renota. Pero digo, Interrumpí. Sí, está claro. nada, si era normal, digamos, ¿por qué después lo agrede? Pero bueno, Digamos, acabo de eso. mostrarte. Sí, ahí está. Interrumpí el incipiente discurso y miré a mi alrededor. Todos escuchaban inmóviles. Esperaban que prosiguiese, pero descargué una estocada. Ofelas la repelió con torpeza, perdiendo la espada, que cayó al suelo con un quejido. Le hundí la mía en el abdomen, hacia arriba, buscando sus pulmones, una forma de ejecución que había practicado con algunos traidores. La sangre le asomó a los labios, y se desplomó, exhalando un largo y sibilante estertor. Los soldados de Cirene aceptaron de buen grado mi mando, incluso lo celebraron, pues les prometí pagas propias de mercenarios. A los colonos les permití establecerse en Útica, lo que recibieron como un honor. Dejé allí una pequeña guarnición de cirenaicos y emprendí el camino de Cartago, saqueé sus contornos y terminé por acampar a la vista de sus murallas. Sabía que el asedio nunca provocaría su rendición, pues yo carecía de flota para bloquear el puerto, pero esperaba que quisieran negociar. La población no soportaría largo tiempo las privaciones y el temor de una futura revuelta de las tribus libias y númidas, alentadas por la postración de sus dominadores. Recibí la visita de Lisímaco, un amigo que me había acompañado desde los días lejanos de la infancia y que me informaba sobre la situación en Siracusa. Viajaba periódicamente en una ligera pentecóntera sin cubierta,
burlaba en noches de luna nueva el bloqueo del puerto y transportaba los objetos más preciosos del producto de los saqueos. Me llevó la noticia de que los cartagineses habían desembarcado un ejército de más de 20.000 hombres en Sicilia para reforzar el asedio. Han imitado tu estrategia, Agatocles. Siracusa peligra. Nuestros conciudadanos claman tu nombre porque saben que tu sola presencia los salvará. Gracias a la protección de los dioses, me he traído una 50 de pentecónteras para que puedas trasladarte con los mejores hombres. No podrás entrar en el puerto, pero vengo con marinos que conocen lugares propicios donde desembarcar con naves ligeras. No dije, enfurecido. Si vuelvo a Siracusa perderé la ocasión de asediar Cartago. Hay otra posibilidad. He pensado que podríamos proponer a los bárbaros un combate singular que resuelva la guerra, a la manera de los héroes homéricos. Ahí el cuento seguramente otro giro. Recuerden que estamos leyendo Sin Red, no lo conocemos previamente el relato, pero hasta ahora la estrategia que se va viendo es que él no quería invadir Cartago, quería hacer que Cartago se debilitase por los estragos que él estaba cometiendo en las cercanías. Pero los cartagineses agarraron y dijeron, aprovechamos que no está él y vamos a atacarlo precisamente a su amada Siracusa. Y por eso justamente es así, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, es justamente lo que está. Así que vamos a seguir desde acá para ver cuál es el giro que va a dar el cuento. Vamos a detener acá. Ahí está. Hay otra posibilidad. He pensado que podríamos proponer a los bárbaros un combate singular que resuelva la guerra, a la manera de los héroes homéricos. Solté una carcajada. Lisímaco insistió, podrías elegir a nuestro mejor guerrero, mientras yo parto como emisario a decírselo a esos demonios. En mis ojos brilló un entusiasmo que se desbordó en palabras. Yo seré el héroe heleno, y enviaré con el mensaje a otro a quien aprecie menos que a ti. No te preocupes, los bárbaros. Esto me hace acordar una zona de la autobiografía de Plácido Domingo, el gran tenor, que se titula Mis primeros 40 años. En la cuenta, yo estuve en esa función en Tosca, en el Colón, en 1982, y cuenta Domingo la situación del conflicto Malvinas. Y me acuerdo que Domingo escribe, dice, ¿no hubiera sido preferible que se hubieran puesto a jugar al ajedrez Galtieri y Thatcher en lugar de llevar a tanta gente a la guerra? Bueno, lo digo como una nota de color. Hola. Hay otra posibilidad. He pensado que podríamos proponer a los bárbaros un combate singular que resuelva la guerra, a la manera de los héroes homéricos. Solté una carcajada. Lisímaco insistió, podrías elegir a nuestro mejor guerrero, mientras yo parto como emisario a decírselo a esos demonios. En mis ojos brilló un entusiasmo que se desbordó en palabras. Yo seré el héroe heleno, y enviaré con el mensaje a otro a quien aprecie menos que a ti. No te preocupes, los bárbaros respetarán a un embajador de paz. He superado peores peligros que este y sé que podré convencerlos. Tras un breve silencio, respondí, de acuerdo. Propone un combate a muerte con lanza, espada y escudo. El ejército del vencido levantará el asedio y embarcará de vuelta. En cuanto se encaminó a una de las puertas de la ciudad, a lomos de mi mejor caballo y enarbolando una enseña blanca, tomé las armas y entrené con furia. Afilé la espada y la lanza, que unté con un veneno capaz de derrotar a mi rival con la primera sangre, y lo probé con éxito en la carne de algunos prisioneros. Estaba seguro de que los bárbaros no desaprovecharían la ocasión de enviar a un joven guerrero que reputasen invencible ante un orgulloso veterano cincuentón como yo, pero nadie iba a poder conmigo. Yo todavía sentía el aliento de los dioses, que siempre me habían bendecido con la victoria. La respuesta de Cartago se retrasó 2 días. Tenía la forma de una caja de madera lujosamente labrada, depositada frente a mi campamento por un jinete que volvió grupas y regresó al galope. La recibí con melancolía cuando un soldado de mi guardia la depositó a mis pies, mientras mantenía una reunión con mis hijos y los oficiales superiores del ejército. La contemplé en silencio. Acariciando su superficie, dije, mañana levantaremos el asedio y nos retiraremos a la región de Útica e Hipoacra. Padre, dijo Arcagato, pero lo silencié con una mirada de soslayo. Yo marcharé a Siracusa, le dije, y tú quedarás al mando del ejército. Heráclides,
Sin mostrar contrariedad alguna, se acuclilló delante de mí y aferró la caja. Tenemos que abrirla, padre. Yo bajé la cabeza. No quería mirar. Nadie quería mirar. Heráclides abrió la tapa y levantó la cabeza de Lisímaco, con sus propias manos clavadas a las sienes, enmarcando un rictus de pavor. Los ojos se abrían a la inmensidad de un horror que en mi ánimo pesaba como la advertencia de un dios maligno. Me anunciaba que nunca volvería a ver las murallas de Cartago. Y así ha sido, a mi pesar. No se andaban con chiquitas, ¿eh? No. IV. Los hijos abandonados. Cuando nuestros enemigos conocieron mi partida, la celebraron como una victoria y lanzaron a su ejército a liberar las ciudades perdidas. Mi hijo Arcagato desobedeció mis órdenes y salió a su encuentro. Sufrió una estrepitosa derrota que le obligó a reagrupar a los supervivientes y replegarse, acosado por los triunfantes cartagineses. Me envió una desesperada petición de auxilio. Tuve que abandonar Siracusa, que todavía sufría el asedio, aunque al menos mi presencia había restablecido la moral de mis conciudadanos. Volví a burlar el bloqueo y desembarqué cerca de Hipoacra, donde mi hijo me esperaba para prosternarse y suplicar mi perdón. Aún quedaban más de 6.000 veteranos de la primera expedición y otros tantos cirenaicos, que me recibieron jubilosos y sedientos de lucha, y los reforcé con la apresurada alianza de varios millares de guerreros libios y jinetes númidas. Aproveché su entusiasmo y los arrojé contra los cartagineses, que acechaban a prudente distancia, acampados en una posición elevada. No pude contener mi impaciencia ni la de mis aguerridos veteranos, y nos lanzamos al ataque cuesta arriba. Los enemigos aguantaron bien la acometida, pues eran más numerosos de lo que esperaba. Los jinetes númidas huyeron al trote al poco tiempo y se dirigieron hacia mi retaguardia. Temí un ataque a traición, pero vi con alivio que se alejaban. Más tarde, descubrí que habían saqueado mi campamento y aniquilado a quienes lo custodiaban. Después de 3 horas de infructuoso combate, ordené la retirada, a la vista de que mis hombres flaqueaban y de que los aliados libios actuaban con tibieza. Los cartagineses cargaron y envolvieron a numerosos grupos en fuga. Perdonaron la vida de los libios que quedaron rezagados, pero se ensañaron con los siracusanos y cirenaicos. Degollaron a los heridos y se llevaron a los que capturaron sanos, atados codo con codo. Algunos de los que quedaban rodeados buscaban una muerte rápida, arrojándose contra el enemigo, otros se dejaban caer sobre la punta de sus espadas, temerosos del destino que aguardase a los prisioneros. Claro. Prefieren la muerte a la tortura que les pueden llegar a hacer estos animales. Sí. Al anochecer, desde un punto muy visible, los cartagineses profirieron invocaciones a Baal, crucificaron a los prisioneros bajo haces de leña, a los que prendieron fuego en cuanto el sol se escondió. Una súbita ráfaga de viento llevó a mi campamento los gritos desesperados. Deseé dar la orden de ataque, que algunos de los soldados que se congregaron a mi alrededor aguardaban con furia. Las llamas se avivaron y acallaron los dolorosos quejidos. Un impetuoso vendaval empujó el fuego hasta las tiendas del campamento enemigo, que ardieron con facilidad, contagiándose las unas a las otras. Muchos cartagineses quedaron atrapados y perecieron asfixiados o atravesaron las llamas a costa de graves quemaduras. Ares vengativo grité, provocando una ovación en mis hombres. Mis aliados libios aprovecharon el momento de expectación para desertar, pero el pánico que azotaba el campamento cartaginés provocó que los recibieran como un nuevo ataque. Tras una breve y sangrienta batalla, los supuestos atacantes se retiraron. Cuando llegaron en desbandada a nuestro campamento, mis hombres los tomaron por la vanguardia cartaginesa y se lanzaron sobre ellos para vengar a sus camaradas. Los maltrechos libios que sobrevivieron se desperdigaron en todas direcciones, huían de ambos campamentos y buscaban el amparo de las sombras. El amanecer me mostró un panorama desesperanzador. Apenas disponía de 4.000 veteranos siracusanos, que expresaban sin pudor el deseo de retirarse de aquella región maldita y volver a su tierra. Entre los supervivientes cirenaicos cundía la idea de retornar con los suyos y suplicar el perdón de Ptolomeo. Di la orden de marchar a Hipoacra, pero en cuanto llegamos a la ciudad estalló una rebelión, alentada por promesas de espías cartagineses. Los hombres de mi guardia personal me acompañaron a una pequeña triacóntera que acababa de arribar con noticias de Siracusa. Con la espada desenvainada, yo amenazaba a los sublevados, que me seguían, formando una muchedumbre dubitativa. Esta entiendo que es una embarcación, ¿no es cierto? Sí, es un barco pequeñito. Perfecto.
¿Dónde están mis hijos? Grité. Ellos apoyan la sublevación, respondió una voz. Están con nosotros, dijo otra. Dudé, y reconozco que con mezquindad. Si permanecían entre los sublevados, habían elegido su destino. Si seguían siendo fieles, sabrían encontrarme. No estaba dispuesto a arriesgar más la vida por dos muchachos vacilantes. Los hombres de mi guardia, espada en mano, esperaban de un momento a otro la acometida de los más exaltados. Volví a gritar, ¿y quién es el jefe de esta rebelión? Que venga, y así tendré una sola cabeza que cortar. Nadie se decidió a atacarme, ni siquiera osaban levantar la cabeza. Perdónanos, dijo uno, alzando ambas manos. Quédate, dijo otro, que intentaba abrirse camino para llegar hasta mí, y otras voces repitieron las mismas palabras. Porque las intenciones de las muchedumbres cambian a poco que algunos así lo deseen. Alcé los brazos y dije, más sereno, volveré con suficientes naves para embarcaros a todos. Y subí a bordo. A los pocos días, los cartagineses parlamentaron con los siracusanos que habían quedado en Hippo Acra y los convencieron para que desertasen. Formaron un batallón de mercenarios, recibieron suculentas pagas y panoplias dignas de nobles. A los cirenaicos les permitieron regresar a sus tierras, provistos de suficientes víveres. Algunos de mis fieles, que confiaban ciegamente en mi inmediato regreso, se fortificaron y desoyeron las ofertas. Los cartagineses tomaron la ciudad tras un breve asedio, esclavizaron a los prisioneros y crucificaron a los cabecillas, y entre ellos a mis hijos. Su desobediencia los había condenado, pero ni siquiera esa certeza mitigó mi dolor. La noticia llegó a Siracusa de labios de dolientes prisioneros con las manos y los pies cortados, que se arrastraron hasta las puertas. Y yo desahogué mi ira sobre los parientes de los instigadores de la traición, ejecutando a todos aquellos que no lograron huir. O sea, Cartago 5, Siracusa 0. Así es. Pero tenía aún mayores deseos de venganza contra Cartago, así que preparé una nueva expedición financiada con los botines producto del saqueo de sus tierras. Ordené la construcción de un centenar de triremes y comisioné a reclutadores de mercenarios, provistos de inmejorables ofertas de paga y promesas de botín. Incluso pacté con piratas que entorpecerían el comercio de mis enemigos. Los cartagineses me enviaron emisarios muy obsequiosos, que mejoraban las ofertas de paz a medida que crecía su temor, y he de reconocer que el largo tiempo transcurrido en preparativos fue aplacando mi ira. Finalmente, acepté un acuerdo, que supuso el regreso a la situación previa. Ellos solo mantendrían en Sicilia las ciudades que poseían antes del inicio de la guerra, y además me entregarían 300 talentos de plata. Proclamé que había vencido la guerra y me coroné rey de Siracusa, en una fastuosa ceremonia. Y poco tiempo después me casé con una princesa egipcia llamada Teoxena, hijastra de Ptolomeo. Al poco de sentir el veneno, ordené a los hombres de mi guardia que le ayudasen a escapar con nuestros dos pequeños, y espero que puedan refugiarse en Egipto. Todavía siento en los labios su último beso. Es lo más preciado que me queda. Vamos a hacer un pequeño cambio. Este veneno, ¿no es cierto? El que apareció al principio del cuento, ¿verdad? Sí, efectivamente es del principio, del tiempo base. Ahí está, buenísimo. El tiempo base, para quien no lo sepa, una expresión que bien acaba de mencionar Carlos Pagán, es justamente el aquí y ahora del relato, es donde está ubicado el tiempo de la narración. Volvemos a ese tiempo presente de la narración con esta palabra, este veneno. ¿Ven? Claro, después de tantas escaramuzas, el tipo quiere saber quién fue el que lo envenenó. Y vuelve al tiempo pasado. Fíjense cómo está manejando los tiempos. Durante casi 2 décadas, o sea, después de lo que ocurrió entre Cartago y Siracusa, pasaron 20 años durante los cuales él respetó el juramento de paz. Bueno, esto es justamente una muestra de los buenos narradores, ¿no? Que siempre te ubican en el lugar en donde uno está parado, para que el lector justamente no se pierda. Desde acá,
Vamos para abajo. El fuego. Durante casi 2 décadas respeté el juramento de paz, pero cuando alcancé los 70 años, sentí el impulso de acometer mi última expedición contra Cartago, tan largamente pospuesta. Las arcas de Siracusa rebosaban, nadie cuestionaba mi autoridad, vivía en paz con el resto de las ciudades sicilianas, y la inexorable cercanía de la muerte me empujaba a la aventura. Conseguí reunir una flota de 200 naves de guerra y 50.000 hombres, 2/3 partes mercenarios procedentes de todos los rincones de la ecúmene. Ahora, mientras sufro el efecto del veneno, el ejército aguarda la llegada del buen tiempo para zarpar. Intento incorporarme, pero mi cuerpo envenenado sufre los efectos de la muerte. Mis músculos están dormidos, parezco una voluntad intrusa en un cadáver. Ya no puedo hablar, ni siquiera mover los ojos, perdidos en el vacío y apenas vislumbrando sombras de recuerdos. Veo algunos rostros que buscan un atisbo de vida en mi mirada y mi aliento. Aparece mi nieto Arcagato, descendiente de mi hijo del mismo nombre, y reconozco en su semblante el mismo despecho que he encontrado tantas veces en los hombres que me traicionaron. Me transmite una conocida certidumbre que no puedo negar. Sí, debe haber sido él. Quiero preguntarle si ha decidido envenenarme porque me atribuye la muerte de su padre, o quizá porque sueña con heredar el trono de Siracusa. Lo siento muchacho, quisiera decirle, no sobrevivirás a las bestias que asomarán el hocico tras mi muerte, saliendo de las sombras del miedo. Con un poco de paciencia, te habría engrandecido a mi lado. Pero tampoco lo mereces, a juzgar por tu cobardía. Si al menos me hubieras enfrentado con la espada, podría respetarte. He sufrido tantas veces el mordisco frío del hierro que esperaba sentir su aliento en el momento final. Oigo voces a mi alrededor, desde la lejanía de un tiempo agotado. Apenas entiendo retazos de palabras de quienes se despiden de mí con mayor o menor ardor. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pira funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les... No entiendo muy bien por qué le tiene tanta bronca, dice que ha sido un cobarde, si está refiriéndose a su nieto o me perdí. Sí, se refiere al nieto. El nieto está vengando al padre porque le reprocha su muerte cuando el protagonista lo dejó abandonado en África. Y, y él, pues bueno, pues este párrafo es el despecho del protagonista frente al nieto que lo ha envenenado. Ah, esperá, eso es algo que nos adelantaste que no. Quiero preguntarle si ha decidido envenenarme y cómo sabe el que lo envenenó el nieto. Ojo acá. Porque él dice que reconoce la traición en los ojos de los hombres, por tantas veces que le han traicionado, y lo percibe en el nieto. Entonces él A ver, dice, sí, debe haber sido él. claro. Veo algunos rostros que buscan un atisbo de vida en mi mirada y mi aliento. Aparece mi nieto Arcagato, descendiente de mi hijo del mismo nombre, y reconozco en su semblante el mismo despecho que he encontrado tantas veces en los hombres que me traicionaron. Me transmite una conocida certidumbre que no puedo negar. Sí, debe haber sido él. Quiero preguntarle si ha decidido envenenarme porque me atribuye la muerte de su padre, o quizá porque sueña con heredar el trono de Siracusa. Claro, acá tenemos que hacer una cosa interesante. Dice, veo algunos rostros que buscan activo en vida en mi mirada de momento. Veo algunos rostros. Tenés que marcar que está en el aposento, del que no es un recuerdo que pasa por su cabeza. ¿Ves? Aparece, esta cosa aparece, es como que fuera como una especie de flash en la cabeza de él, y lo que pasa es que están delante de él. Sí. Ojo con estas palabras, vamos a poner naranja para exprimirlas, porque justamente es lo que confunde un poco. O sea, tengo que decir, bueno, lo tengo aquí delante y reconozco en su mirada, y me pregunto si no habrá sido él. Ponerle más énfasis. Sí, ha sido él. ¿Ves? Entonces ahí justamente habla de la cobardía y ahí se entiende todo. A ver si podemos ir de acá hasta el fondo.
Quiero preguntarle si ha decidido envenenarme porque me atribuye la muerte de su padre, o quizá porque sueña con heredar el trono de Siracusa. Lo siento muchacho, quisiera decirle, no sobrevivirás a las bestias que asomarán el hocico tras mi muerte, saliendo de las sombras del miedo. Con un poco de paciencia, te habría engrandecido a mi lado. Pero tampoco lo mereces, a juzgar por tu cobardía. Si al menos me hubieras enfrentado con la espada, podría respetarte. He sufrido tantas veces el mordisco frío del hierro que esperaba sentir su aliento en el momento final. Oigo voces a mi alrededor, desde la lejanía de un tiempo agotado. Apenas entiendo retazos de palabras de quienes se despiden de mí con mayor o menor ardor. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pira funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les importa que la vida aún se me aferra débilmente? Las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde. Mi memoria se desvanece en la evocación de recuerdos paulatinamente más antiguos. Rememoro la venganza del dios de la guerra, arrojando a los cartagineses las llamas que habían devorado a los prisioneros siracusanos, el terror que reflejaban los ojos muertos de Lisímaco, mi espada ofendiendo las blandas carnes de Ocelas. Mis hombres celebrando entre risas el hallazgo de más de 10.000 pares de grilletes en el campamento del ejército cartaginés tras la sangrienta victoria sobre el batallón sagrado, los implacables saqueos de las tierras de Cartago, las naves en llamas, que infundían en mis soldados el temor que los volvió invencibles, y los recuerdos los de tiempos aguerridos de mi juventud, más lejanos y brumosos, la masacre de oligarcas que señaló mi conquista del poder, las interminables guerras con las ciudades de Sicilia, los innumerables traidores que ejecuté por propia mano, el reparto de tierras que decreté entre mis conciudadanos, la pública destrucción de los documentos que acreditaban todas las deudas, mi boda con la rica viuda de un estratego que me había amado secretamente, mis tiempos de aguerrido hoplita, 100 veces herido y siempre triunfante, mi adolescencia en los rincones salvajes de Siracusa, mi padre, que me enseñaba, en la infancia, los artificios del torno de alfarero. Y, con el último hálito de conciencia, recuerdo el secreto que mi madre solo me reveló en el momento de su despedida, mi padre abandonándome a la muerte en un rincón de una antigua plaza, con apenas una luna de vida, tras recibir de un oráculo la predicción de que su hijo teñiría de sangre las calles de Siracusa, la pertinacia de los dioses guardando mi vida, y los brazos de mi madre cuando me recogió, apretándome contra el pecho, su aroma y el murmullo de su corazón, que me regalaron los más valiosos fragmentos de felicidad. Está bárbaro, Carlos. Muchas Tema, gracias. acá hay una cosa de inverosimilitud, a ver quién de ustedes lo puede señalar, ¿sí? Y nuestra teleaudiencia ponga la pausa, piénsenlo y a ver si me lo dicen todos, tienen que decirme todos a una, es demasiado. A ver quién lo dice, quién lo descubre. Yo me voy a dormir una siestita mientras la piensan, ¿ok? Quizás sea demasiado larga la enumeración de recuerdos paulatinos. No es larga, porque está escrito maravillosamente bien y tiene, digamos, todo un color alucinante y cómo van pasando los recuerdos de cosas que fueron vistas por el lector y cosas que ¿Te no, recuerda, Marcelo? como por ejemplo el tema del alfarero. ¿Qué me decías? Te decía si podría ser que recuerda cuando tenía una luna de vida. No, son todas imágenes que te aparecen No, se lo ahí. dice la madre eso. Sí. No, ¿quién tiene un encendedor a mano ahí? ¿Alguno tiene un encendedor? ¿Sí? Porque si no lo tienen, agarren un fósforo. ¿Alguno tiene un fósforo a mano? Bueno, prendan el fósforo, acérquenselo a la piel y me van a decir si van a estar pensando todo esto, ¿me explico? ¿Es verdad o no? Bueno, él está aturdido y paralizado por el veneno. Sí, Entonces él dice en algún momento que apenas siente apenas siente dolor. Pará, porque no es, digamos, esto no me lo creo. Acá lo que hay que hacer, lo que más conviene hacer es, en el tiempo en el que el tipo está, se aferra débilmente a la vida, etcétera, ahí mandas el tema del todo el recuerdo, todo ese desfile
de imágenes que enriquecen tanto el final, y después decís en el final del cuento, las llamas me abrazan, me llega el calor y el susurro crepitante de la pira funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les importa que la vida aún se me aferra débilmente? Si la vida se te aferra débilmente, imagínate el sentido del tacto cuando te están metiendo en una pira funeraria. ¿Ves? Entonces yo lo que haría es esto que está acá, lo que tenemos acá, ponerlo hacia el final de todo, después del desfile de recuerdos, y de imágenes. Y eso por un lado, vamos a ponerlo acá, mira. Va como final lógico, lógico y verosímil. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí, sí, sí. Bárbaro. Fíjense que Además, aparte, el fuego además tiene un valor en el cuento porque aparece reiteradamente las naves en llamas, los prisioneros ¿eh? que les prenden fuego, todo esto tiene una letanía que se va repitiendo en el cuento. Y aparte que es hermoso como está escrito, ese final de imágenes, lejos de ser largo, parece una especie de prosa poética, si vamos al caso. Eh, Después del FIDE de recuerdos. Y otra cosa más, la madre, en ese desfile de recuerdos, la madre va un poco antes, o mejor dicho, va antes que la predicción del padre, que era cuál. Que teñirían sangre en las calles de Siracusa. Eso es, ahí está, ahí está. Y así el cuento pega toda la vuelta y se da aquello que decía Cortázar acerca de la esfericidad del cuento. El cuento como un sistema esférico, concéntrico, o sea, una fuerza centrípeta, lejos de ser centrífuga, porque cualquiera podría pensar que esto es una novela en miniatura. No, para nada. Es un cuento largo, pero no larguero. Es apasionante cómo se describe la batalla y tiene, digamos, además la vuelta para volver, digamos, allí al principio del cuento con el tema del veneno que se va sosteniendo, otro excelente trabajo que hiciste con el tiempo, con las conjugaciones. La única la que marqué arriba, recordarán lo de que me había, que le pusimos arriba de todo, a ver si vamos Sí, rápido. el Acá, perfecto de principio, sí. claro, exactamente, esta parte de acá. Entonces, en el final vamos a hacer una especie de borrador, a ver cómo quedaría todo ese final con esta nueva estructura que es más lógica todavía, ¿no? Primero vamos a sacar esto que me rompe los ojos. A ver, vamos a... Sí, Ahí luego está, también hay que revisar rimas porque es que ahí aquí está. hay algunas erratas que no deberían de estar. El, Esta versión el, no es la última y algo me ha hecho el Word que me ha jorobado el final. sí, porque me llamó la atención que el tema de las rimas, que ya lo tenés superado, aparecieran bastantes por alguna zona. Sí, porque es lo último que hago. Al final de todo paso la macro de las rimas y eso Sí, no me lo ha guardado, porque eso lo hice después de haber quitado la parte tachada esa, que espectacular, bueno, espectacular. lo resolveré. No, ningún problema, ya está resuelto en la versión más reciente, digamos. Vamos a hacer el intento este, entonces,
Estamos acá, vamos para abajo. Que aparte tiene mucho olor a final. Fíjense. Sí. La pertinencia de los dioses guardando mi vida y los brazos de mi madre, cuando me recogió apretándome contra el pecho, su aroma y el murmullo del corazón que me regalaron los más valiosos fragmentos de felicidad. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pira funeraria en la que me colocan. No les importa que la vida aún se me aferra débilmente. Las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde. Bueno, hay que solucionar un poco la rima esta, pero fíjense que, olvidando de la rima, ¿no? Vamos a hacer así, mira. Ahí está. Una especie de hipérbato, no una especie, un hipérbato, la alteración del orden lógico de la frase. Para poder degustar, considerando que llega pronto la palabra fin, dice así. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pila funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les importa que la vida aún débilmente se me aferra? Las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde. Fíjense ustedes que en las grandes películas clásicas siempre se ve a alguien que se aleja, ¿no? O sea, como que ya la película terminó y hay alguien que se va alejando. La imagen que más me viene a la cabeza inmediatamente es el final de Casablanca. ¿Se acuerdan? Claude Rains, claro, Claude Rains y Humphrey Bogart diciendo este es el inicio de una bella amistad. Recuerden que la película se estrenó en plena Segunda Guerra Mundial y bueno, ahí se plantea simbólicamente la alianza entre Francia y Estados Unidos. ¿Ves? Pero los dos se alejan en el aeropuerto, ¿ves? Se van alejando en medio de la niebla. Y acá pasa un poco lo mismo, cuando sí las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde, fin, ¿ves? Se pierde el final y ahí llegamos a esa despedida del cuento, ¿ven? Por eso tiene tanto olor a final esto que mandamos acá. Y ahora vamos a resolver el tema del padre. Acá. Esto es parte de la enumeración del tema de la madre. Punto y coma. Y ahora vamos a ver cómo termina ese poema en prosa, reordenado. Y los recuerdos de los tiempos aguerridos de mi juventud, más lejanos y brumosos, la masacre de oligarcas que señaló mi conquista del poder, las interminables guerras con las ciudades de Sicilia, los innumerables traidores que ejecuté por propia mano, el reparto de tierras que decreté entre mis conciudadanos, la pública destrucción de los documentos que acreditaban todas las deudas, mi boda con la rica viuda de un estratego que me había amado secretamente, mis tiempos de aguerrido hoplita, 100 veces herido y siempre triunfante, mi adolescencia en los rincones salvajes de Siracusa, mi padre, que me enseñaba, en la infancia, los artificios del torno de alfarero, la pertinacia de los dioses guardando mi vida, y los brazos de mi madre cuando me recogió, apretándome contra el pecho, su aroma y el murmullo de su corazón, que me regalaron los más valiosos fragmentos de felicidad. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pira y griega,
con el último hálito de conciencia, recuerdo el secreto que mi madre solo me reveló en el momento de su despedida, mi padre abandonándome a la muerte en un rincón de una antigua plaza, con apenas una luna de vida, tras recibir de un oráculo la predicción de que su hijo teñiría de sangre las calles de Siracusa funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les importa que la vida aún débilmente se me aferra? Las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde. Esto está acá, viene para acá. Ahí está. Fíjense que tiene toda una lógica perfecta, ¿eh? Acá, desde acá, vamos a rebobinar del brazo de mi madre. Y los brazos de mi madre cuando me recogió, apretándome contra el pecho, su aroma y el murmullo de su corazón, que me regalaron los más valiosos fragmentos de felicidad. Y, con el último hálito de conciencia, recuerdo el secreto que mi madre solo me reveló en el momento de su despedida, mi padre abandonándome a la muerte en un rincón de una antigua plaza, con apenas una luna de vida, tras recibir de un oráculo la predicción de que su hijo teñiría de sangre las calles de Siracusa. Me llega el calor y el susurro crepitante de la pira funeraria en la que me colocan. ¿Acaso no les importa que la vida aún débilmente se me aferra? Las llamas me abrazan con apenas el eco de un dolor que se pierde. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Después se verán estas cosas. Estamos viendo acá el tema de la rima, pero ya es una cuestión que ya es para otra clase. El hecho de trabajar el estilo, que está impecable. Uno dirá que le vamos a tocar acá, pero primero empecemos por revisar el tema de las rimas y después vamos párrafo por párrafo, como hacemos siempre. Pero lo importante para resumir qué es lo que hemos hecho es lo siguiente. Primero hemos leído un cuento excepcional de Carlos Pagán Barceló, con toda la garra, el ímpetu bélico y la fuerza de la antigüedad, ¿no? Esa impronta de tiempos ya pasados, y uno se pregunta, nuestra civilización occidental y cristiana, gracias a Cristo, es occidental y cristiana, porque antes no había ni piedad, ni conmiseración, ni ningún tipo de miramiento con el enemigo, ¿no es cierto? Y después de eso, de esta lectura que hemos disfrutado, tenemos que resumir también el tema del uso de los tiempos, ¿m? Como un pequeño había, ahí ya cambia todo, ya te está enmarcando una historia en el raconto, cómo Carlos vuelve al tema del veneno, ¿eh? Al tema del veneno, que es lo que va sosteniendo el relato, prácticamente al final de cada capítulo, de cada episodio, mejor dicho. Recuerden, capítulo, novela, episodio, cuento. Cada final de episodio encontramos un recordatorio de que la acción está pasando acá más de 20 años más tarde y con un tipo que está envenenado. Y después otra cosa interesante que hicimos, lo que vamos a hacer, es reordenar, en aras de la verosimilitud, reordenar un final que ahora creo que, no sé qué opinarán, pero a toda orquesta. Que, bueno, espero sus opiniones. Me encanta el cuento en general, me parece que es largo, pero es atrapante, ¿no? Es como dijiste, Marcelo, es una atmósfera que está escrita con tanta naturalidad que, a pesar de que representa muy bien el pasado, también es fácil conocer al protagonista, ¿no? Exactamente. Y este último cambio que has hecho, que lo termina siendo, como dijiste al principio, ¿no? Circular, como que se está cumpliendo un destino, de alguna forma, ¿no? Ahí está, esa es la felicidad del cuento, ¿no? Y hablando del tema de la longitud, les voy a dejar una frase interesantísima de García Márquez, que él dijo que una cosa es una historia larga y otra cosa una historia alargada. ¿Ven? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Cuando uno
está en presencia de una eh, narración alargada y se da cuenta muy fácilmente porque se aburre. Digamos, se podría haber contado en muy pocas líneas, muchas menos líneas, mucho menos palabras. ¿Por qué? Porque es una historia que en sí es breve, pero se la ha alargado. Vaya a saber por qué pretensión de inmortalidad, ¿no? Porque hay gente que piensa que un libro gordo ya de por sí es mejor que un libro breve. Ayer justamente con el taller de los miércoles 19:30 eh, mencioné y elogié y compelí a los alumnos que no la habían leído a leer la novela corta Juventud, que se lee, no es un cuento largo, es una novela corta. Se lee, digamos, yo esto lo hice una vez en un taller, durante 45 minutos de lectura. Este cuento duró 1 hora y media y este programa, que ya nos estamos despidiendo, duró 1 hora y media. ¿Pero por qué? Bueno, porque justamente fuimos comentando y destacando pedagógicamente la mejor manera es esta, ¿no? Este es el verdadero lectura, el verdadero análisis, no de los simbolitos, los codiguitos que andan por ahí, que hay de todo acá, ojo. A nivel de psicología del relato, acá hay de todo. Pero nosotros vamos más a la cuestión técnica, ¿no? La preocupación de contar bien un cuento y después que las interpretaciones corran a cuenta de terceros, ¿ok? Sin despreciarlas, desde luego, pero no es nuestra función. La función de un buen taller literario no es tanto enseñarte a escribir, sino enseñarte a contar, ¿ves? Y si vos tenés los quilates de un Carlos Pagán Barcelo, mejorar lo que ya está bien contado, ¿ok? Esa es la idea, como hicimos recién. Así que una historia larga no es lo mismo que una historia alargada, es otra cosa. Gente, me despido, ha sido una hermosa clase, espero que hayan disfrutado también nuestra querida teleaudiencia de esta columna, que hoy se constituyó en una clase completa con Carlos Pagán Barceló y nuestro grupo de los jueves a las 12. Tengo más horarios de taller para ofrecer. Acá, en este momento en la pantalla, les estoy dejando mi WhatsApp. No me llamen por teléfono, escríbanme un mensaje, yo les contesto enseguida para que vengan a trabajar los que tienen interés en formarse como escritores en serio, en serio. Los invito precisamente a que me llamen. Y hablando de eso, les voy a mostrar una pequeña publicidad que hice en Instagram. Por ahí alguno ya la vio, pero acá el mensaje dice, llamame, escribime al WhatsApp y vas a dejar de ser un corderito literario. Y acá estoy yo con mi libro. Ahí está. Mensaje de WhatsApp al 459795 y deja de ser un corderito de la literatura. Gente, nos vemos, si Dios quiere, en una semana. Gracias por su amable atención. Nos seguimos viendo en esto que es ADHTV, la columna Taller de Corte y Corrección a cargo de un servidor, Marcelito Di Marco. Hasta pronto.